Muy bien, jovencitos, muy buenos días. Hoy 25 entonces damos inicio a nuestra sesión de clase. Para ello voy a compartir mi pantalla y voy a presentar la pantalla del Cubicol para ir ubicándonos hasta donde ya tenemos completo. Recuerden que el cuaderno va a ser revisado, así que si alguno de ustedes de repente está avanzando, bien, trate de ya ponerse al día. Si es que por ahí le falta, no se quede, ¿ya? Avance. Bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, Maite, José, Gianluca, Brian y Juan. En un lapso de 3 minutos, si yo sigo viendo que están con la cámara apagada, yo los voy a poner en sala de espera. Ya, y tienen que enfocarse bien. Tienen que enfocarse bien. Bien, voy a compartir mi pantalla. Unos segundos, por favor. Repito, José Policio y Brian, por favor. No los voy a poner en sala de espera, muchachos. Ya, por favor. Ya. Bien, estimados chicos, en la semana número 1 les entregué su guía de conocimientos. Recuerden que el sílabo va antes, ¿no? El sílabo tiene que ir antes, luego la guía de conocimientos. Y hablamos sobre la historia de la física. Hablamos sobre la historia de la física. El material que ustedes van a ver en mi pantalla ya se ha desarrollado en su totalidad. Entonces, esto, muchachos, todo esto ya se ha analizado. Todo esto ya se ha analizado y ya debe estar en su cuaderno, pegado, todas las hojas. Y esos espacios que están para completar deben estar ya completados, escrito. ¿Ok? Bien, entonces este material ya se terminó, ya para que ahí tengan noción de cómo tener su cuadernito. No quiero ver cuadernos incompletos, ojo. ¿Correcto? Bien. En la semana número 3, dime George. Una pregunta, ¿es necesario que los cuadernos tengan carátula? Por supuesto, en la primera clase yo he dado todas las indicaciones necesarias, hoja de respeto, carátula, sílabo, guía de conocimientos. Yo he indicado cómo tiene que ser el cuaderno. Bien, en la semana número 3 les envié esta ficha de retroalimentación del tema historia de la física. Sin embargo, en esta ficha habían preguntas de fenómeno físico y fenómeno químico. ¿Ok? Y yo les dejé como tarea que ustedes hagan la parte de actividad, ¿no? Y habían unas 15 preguntas, me parece, iniciales, y esas teníamos que desarrollarlo conmigo. La clase anterior hemos hecho algunas, y algunas se han dejado, así que no debe quedar nada vacío ahí. Así que yo voy a indicarles qué colocar en esas preguntas que no se han respondido. Ya. Pero para completar esas preguntas, chicos, escúchenme bien, por favor, escúchenme bien. Nosotros tenemos que tener en claro que un fenómeno es un cambio, ¿correcto? Un fenómeno es un cambio que sufre la materia, ¿correcto? Bien, y ese fenómeno puede ser físico o puede ser químico. A través de 2 ejemplos sencillos te voy a explicar cuándo tú dirás que es un fenómeno físico y cuándo dirás que es químico. Escúchenme bien, tal vez ustedes han investigado para que hagan su tareita en la semana 3 y ahí ya me enviaron. Y algunos ya saben, pero algunos tal vez se han olvidado, para eso estoy yo. Entonces, un ejemplo de fenómeno físico, chicos, sería cuando se derrite un hielo, ¿no? Ustedes saben que el hielo es agua. ¿Qué ocurre cuando se saca, por ejemplo, ese molde de cubitos de hielo que está en la nevera, que ustedes ponen para echar a su refresco? Sacan y lo ponen en la mesa, cuando está haciendo calor, ¿no? Está haciendo fuerte calor y lo ponen ahí en su mesa. Se derrite, ¿sí o no? Es decir, pasa al estado líquido. Pero ustedes podrán volver a tener los cubitos de hielo como estaban al inicio, así compactos. ¿Podrán volver a tener? La respuesta es sí. ¿Qué tienen que hacer para ello? Ese molde que se encuentra en su mesa, tienen que llevarlo nuevamente a la nevera.
Exacto. Entonces ustedes se dan cuenta que los cambios de estado de agregación de la materia, en este caso está cambiando de sólido a líquido. Es un ejemplo de fenómeno físico. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que que el hielo se ha derretido, pero ustedes nuevamente pueden volver a tener ese hielito que tenían al principio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se puede volver al estado inicial, se trata de un fenómeno físico. Ese es un fenómeno físico. Dime, Gianluca, te escucho. Pero ¿qué pasaría si es que no tuviéramos nevera? Pero ese es otro caso, pues, ¿no? Ese es un caso, digamos, extremo, ¿no? Pero de que tú puedes convertir o puedes hacer que esa sustancia, en este caso el agua que está en estado líquido, vuelva a estar en estado sólido, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Puedes volver a tener lo que tenías al principio. Correcto. Bien, ese es un fenómeno físico, estimados estudiantes. Ahora, ¿qué es un fenómeno químico? Un fenómeno químico se caracteriza porque cuando existe o se da la transformación, ya no se puede volver al estado inicial. No se puede volver a tener lo que había al principio. Ejemplo, cuando uno agarra un papel, lo quema, ¿ese papel en qué se convierte? En ceniza, correcto. ¿Y ustedes podrán volver a tener el papel nuevamente? Así de color blanco, como era al principio. No se puede. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo de un fenómeno químico. El fenómeno es químico cuando dicha sustancia cambia o se transforma, pero no se puede volver al inicio. No se puede volver al inicio. Ese es un fenómeno químico, ¿ok? Para que quede claro. Bien, voy a descargar este material. Vamos a completar las preguntas que faltaban. Se ubican, por favor, en el material. Bueno, ahí yo le coloqué ficha semana 2, ¿no? Ahí debe ser ficha semana 3, porque está en la semana 3. Bueno, a veces cuando uno pone el nombre a un documento, a veces puede ocurrir algún tipo de error, pero ustedes saben que esa ficha corresponde a la semana 3, ¿no? Semana 3. Ahí está. Bien, vamos a completar. Ya todo debe quedar completo. Bien, para hacerles recordar, de repente algunos no marcaron las claves y tienen ya ahora ahí en su cuaderno su fichita. Vamos a marcar y vamos a recordar, ¿ya? A ver, pregunta número 1. La palabra física proviene del vocablo griego. Fisis, que significa naturaleza. Eso debe quedar claro, ¿no? Ahí está, muy bien. Vamos a marcar ahí. Listo. Siguiente pregunta, número 2. Es un cambio que sufren los cuerpos de la naturaleza. Ya te he explicado bien claro. Exacto, muy bien. Decir cambio es lo mismo que decir fenómeno. Son sinónimos. Ahí está. Muy bien. Todos, por favor, marcando, ¿ya? Eso debe estar marcado. Esa ficha debe estar así desarrollada en su cuaderno. No pueden haber preguntas que estén sin responder. Para eso lo estamos haciendo conmigo. 3. Con la ayuda de tu profesor completa 2 fenómenos físicos. Bien, les voy a dar 2 ejemplos. Romper un papel o cortar un papel. Cuando uno corta un papel, la materia no está cambiando en este caso y se puede volver a lo que tenías al principio. Puedes pegar ese papel, ¿no? Entonces un ejemplo sería cortar un papel. ¿Ya está? Completen conmigo. Y el otro ejemplo sería la fusión del hielo. Fusión es el nombre que recibe el cambio del estado sólido al estado líquido. A eso se llama fusión. Entonces estamos utilizando una palabra más bonita para referirnos al ejemplo que yo ya les había dado. La fusión del hielo. ¿Está? La fusión del hielo. Listo.
Completen, jovencitos, por favor. Ahí están los dos ejemplos. Profesor, ¿me puede dar un ejemplo más? Ya. Ahí ustedes pueden poner el movimiento mecánico. ¿Por qué el movimiento mecánico también es un fenómeno físico? Cuando tú te trasladas de un lugar a otro, puedes volver al lugar donde estabas al inicio, ¿sí o no? Entonces, por eso el movimiento es un fenómeno físico también. El movimiento es un fenómeno físico. Si gustan, pueden poner, ¿no? Ahí tienen los dos ejemplos, chicos. Completen, por favor. Lady Castillo, encienda su cámara, por favor. De la misma forma, Brian Guamaní. Voy a llamar 3 veces, si no, voy a ponerlos en sala de espera. Lady, buenos días. Ah, ya, ok. Lady me escribió en el chat. Iba a ir a los servicios, por eso no me contesta. Brian Guamaní, buenos días. Brian Guamaní. Sí, profesor. Ya, encienda la cámara, joven. Profesor, mi cámara no funciona con Pero no has notificado a tu tutor o tutora. No ha llegado ningún mensaje, yo no sé nada. eso hoy día voy a ver qué fue lo que pasó con mi cámara. Desde ayer No, estuvo así. es que cuando tú tienes un inconveniente, siempre tienes que reportar al tutor o a tu tutora. Y él es el que tiene que hacer saber a los profesores. ¿Ya? Ya. Te voy a permitir por esta vez. La siguiente, no me comunica nada el tutor o tutora, yo automáticamente te pongo en la sala de espera. Bien, continuamos. Ya, continuamos. Con la ayuda de tu profesor, o sea, conmigo, completa 2 fenómenos químicos. Ya les di uno, ¿no? Quemar un papel. Pero vamos a utilizar una palabra más bonita, porque nosotros ya estamos avanzando en nuestro estudio y tenemos que utilizar palabras nuevas. Yo no voy a poner quemar, sino voy a poner la combustión de un papel. Combustión del papel. La palabra combustión significa quemar. Entonces estoy diciendo la quema del papel. Combustión del papel. Ahí tenemos un fenómeno químico, chicos. Ahí tenemos un fenómeno químico. Combustión del papel. Lleva tilde por si acaso combustión, ¿no? No te equivoques. Combustión del papel. A ver, ustedes me dan otro ejemplo, pero quiero que les voy a dar pistas, a ver. Es un fenómeno que ustedes lo estudian en biología. Empieza con la letra F. Es un fenómeno que empieza con la letra F. Y se podría decir que con ese fenómeno se inicia la cadena alimenticia. Fotosíntesis. Así es. La fotosíntesis de las plantas también es un fenómeno químico. ¿Por qué la fotosíntesis es químico, profesor? Porque se combina, en este caso, la planta que utiliza para generar su alimento. Porque la planta es un ser vivo autótrofo. ¿Qué quiere decir eso, profe? ¿Qué quiere decir autótrofo? Que la planta fabrica su propio alimento. Ah, ya. ¿Y para eso qué utiliza? ¿Qué utiliza la planta? Utiliza agua, utiliza sales minerales del suelo, nutrientes, ¿no? ¿Qué más utiliza? Dióxido de carbono. ¿Y en qué lo convierte? ¿Y en qué lo convierte? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el alimento de la planta? El polen. ¿Cómo? Carbono. No. Avia. El alimento de la planta es su glucosa. Dióxido de carbono. El alimento que genera la planta es su glucosa. Profesor, ¿y qué es la glucosa? Un azúcar. ¿Y dónde almacena su alimento? ¿Abono? ¿Dónde ¿Abono, almacena
No, Polen. carbono no es su alimento. El carbono es un elemento químico. Abono, profe, carbono no, abono. Polen. Abono. El abono no es el alimento. El abono utiliza la planta para poder fabricar su propio alimento. Recuerda que la planta no es como nosotros que come, ¿ah? La planta no es como nosotros. La planta es un ser vivo autótrofo. Es decir, fabrica su propio alimento. Pero para que fabrique su propio alimento, es como para decir, ¿no? A ver, vamos a imaginar que nosotros somos plantas. ¿Cómo nosotros fabricaríamos nuestro alimento? A ver, nosotros lo que hacemos es cocinar, ¿no? Algo así hace la planta. Pero la planta, ¿qué hace? La planta reúne las sales minerales del suelo, el abono, que tú dices, ¿no? Son sales minerales que reaccionan más rápido. El abono. ¿Qué más? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Y en qué lo va a transformar? Lo transforma en glucosa. ¿Y esa glucosa dónde se almacena, profe? En el fruto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden. La planta es un ser vivo autótrofo y el alimento que produce se llama glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta, chicos, que la planta ha utilizado el agua, ha utilizado, por ejemplo, los fertilizantes, los abonos, como dicen sus compañeros, y lo ha transformado, por ejemplo, en un frutito, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos un frutito, a ver, en un durazno. ¿Será posible que ese durazno que ha formado la planta, donde está ahí su glucosa, nuevamente se convierta en agua, nuevamente se convierta en fertilizante, en dióxido de carbono? No No, se descompone. no se puede volver al inicio. Como no se puede volver a tener lo que había al principio, es un fenómeno químico, la fotosíntesis. Bien, anoten por favor hasta ahí. Ya. Algo que hacemos nosotros también es un fenómeno químico. A ver, ¿quién me dice? Respirar, profesor. Ya, muy bien, George. La respiración es un fenómeno químico, correcto. Hacemos ingresar oxígeno y botamos dióxido de carbono. Ah, muy bien, George, muy bien. Otro ejemplo. La digestión, profesor. Exacto, Diego, la digestión, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, come una manzanita, esa manzanita se transforma, o sea, se hace más simple de tal forma que llegue fácilmente a la sangre. Y lo que no sirve, lo eliminamos a través de la orina o a través de las heces. Como se dan cuenta, eso que ya pasó a la sangre, que nos sirve para poder estar atentos, corriendo, haciendo actividades, eso ya no puede volver a la manzanita que había al principio. O se puede recuperar la manzanita que te has comido. ¿No, sí o no? Entonces, la digestión de los alimentos es un fenómeno químico. Bien, están anotando, ¿no? Eso espero, eso espero. No quiero ver cuadernos que estén incompletos, que estén vacíos. No puede haber cuadernos incompletos. Así que tomen sus precauciones, chicos, ¿eh? Tomen sus precauciones. Estoy repitiendo varias veces. ¿Qué es el polen? ¿Perdón? Profe, ¿qué es el polen si no sirve de algo para la planta? ¿O qué es el polen? El polen. Mira, yo vengo enseñando el curso de física elementaria y el curso de química. He hablado de la fotosíntesis porque la fotosíntesis es un fenómeno químico. Está relacionado con la química. Pero ahora, si quieres saber un poquito más de lo que es entonces los órganos reproductores de la planta, etcétera, eso ya corresponde a biología. Eso pregúntale a mí, Silvia. Bien, vamos a la pregunta número 5. Es un cambio que sufre un cuerpo sin alterar sus propiedades. Miren ahí, sin alterar sus propiedades. ¿Cómo se llama ese cambio que sufre un cuerpo, o sea, la materia, sin alterar sus propiedades? O sea, Fenómeno físico. claro, puedes volver a tener lo que había al principio. No se ha alterado sus propiedades. Por lo tanto, es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. Pregunta 6, relaciona con flechas. La oxidación de un metal es químico. ¿Por qué es químico?
porque ese clavito, por ejemplo, que se ha oxidado, ya tiene en este caso nuevas propiedades. Ustedes hagan la prueba, intenten clavar un clavito que ya está en mal estado, que está oxidado así de color rojizo. Se va a quebrar fácilmente. Se va a quebrar fácilmente. Pero en cambio, un clavito que está en buen estado, obviamente que es resistente, ¿no? No es frágil, no se rompe. ¿Sí? Bien, la erosión de una roca es fenómeno físico. La erosión se da por la humedad, ¿no? Que presenta en este caso la roca y tiende a romperse. Pero ahí no ha cambiado sus propiedades. Por lo tanto, es un fenómeno físico. Ya. Vamos completando hasta ahí, por favor. Ya, entonces, como les decía, la planta es un ser vivo autótrofo. Autótrofo. Auto quiere decir uno mismo, y la otra partecita está relacionada con los alimentos, ¿no? Es decir, fabrica sus propios alimentos. En cambio, los seres humanos somos seres vivos, en este caso, heterótrofos, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos, ¿de quién? Por ejemplo, la plantita en su fruto ha creado su glucosa. Nosotros agarramos ese fruto, nos lo comemos. Claro que la planta también utiliza, ¿no? Su glucosa, pero nosotros también utilizamos, agarramos un fruto, nos lo comemos. Pero nosotros lo hemos hecho, lo hemos fabricado, no. La planta lo ha hecho. Bien, vamos a la número 7. Fue el que utilizando un telescopio hizo importantes descubrimientos astronómicos. A ver si recuerdan Galileo. quién fue. Así es. Galileo. Muy bien, Galileo Galilei, correcto, correcto. Una de sus anécdotas es la corona de oro. A ver, háganme recordar qué pusimos ahí. Arquímedes. Arquímedes, muy bien. Arquímedes, correcto. Explicó el efecto fotoeléctrico. Einstein. Einstein, muy bien. En una palabra de 3 letras, ¿pueden reemplazar esa palabrita fotoeléctrico? ¿Qué estudió Einstein, en otras palabras? Albert Einstein estudió el efecto fotoeléctrico, pero yo quiero que reemplacen esa palabrita fotoeléctrico con una palabra más sencilla que tiene 3 letras. ¿Qué estudió Einstein ahí, en el efecto fotoeléctrico? La luz. La luz, perfecto. Y la luz tiene, ¿la luz se puede comportar de una manera o tiene dos comportamientos? Dos comportamientos. Muy bien, Camila. Se comporta de manera dual, ¿no? Se comporta como partícula y como onda. Eso que sabemos, ¿no? Y lo que les estoy mencionando, que la luz tiene doble comportamiento, justamente es gracias al estudio, pues, de Einstein, ¿ya? Y esas partículas que componen la luz se llaman fotones, ¿ya? Se llaman fotones. Ojo. Pregunta 10, físico alemán nacionalizado norteamericano que ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Quién fue? Einstein. Einstein, muy bien. Ahí está. Va a estar marcado ahí la clave. Bien, descompuso la luz a través de un prisma. ¿Quién fue? Newton. Isaac Newton, muy bien. Si ustedes ponen en el Google Imágenes Newton, si ustedes ponen en el Google Imágenes, perdón, ponen Newton, ahí les va a aparecer la imagen de este científico con un prisma y descomponiendo la luz en los colores del arco iris. De la misma forma, chicos, es como se crea pues el arco iris, ¿no? Después que hay una lluvia y sol. Son justamente las gotas de agua, ¿no? O una porción de agua, las que funcionan como prisma. La luz llega, en este caso, al agua y descompone la luz en los colores y eso nosotros ya lo observamos como un arco iris. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta 12. Formuló por primera vez la teoría heliocéntrica. ¿Quién fue? Copérnico. Copérnico, muy bien. Copérnico. En la otra sección
algunos decían Galileo. Galileo apoyó también la teoría heliocéntrica, pero quien formuló por primera vez esta teoría fue Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Y fueron perseguidos, ¿no? En su época, porque inicialmente se pensaba que la Tierra era el centro del... O sea, la Tierra era el centro y alrededor de la Tierra giraban los otros planetas y el Sol. Eso es lo que se pensaba, ¿no? Pero gracias al aporte de Copérnico, sabemos pues que el Sol es el centro. La palabra helio quiere decir Sol, céntrica, centro. No se olvide, ¿ya? Ajá. Pregunta 13. Formuló las leyes de la mecánica, las 3 leyes. Isaac Newton. Isaac Newton. Muy bien. ¿Y cómo se llamó la primera ley? Está en nuestra ficha de la semana 2. Ahí donde ustedes ven la imagen de un universo y una laptop, en esa ficha está. En esa ficha. La primera ley fue la ley de la inercia. Así es, ley de la inercia. La tercera ley, ¿cómo se llama? La ley fundamental Ley de acción y dinámica o fuerza. Ley de La- reacción. La tercera ley de la acción y reacción. Muy bien. Y la segunda, ley fundamental de la dinámica o ley de la fuerza. Fuerza. ¿Ya? Bien, bien, bien. ¿Están recordando? Perfecto, perfecto. Vamos a continuar. 14. Completa. En la actualidad, la física, acá debe decir a la física, ¿ya? Ahí corrijan, por favor. Agreguen un conector aquí. En la actualidad, justo aquí debe ir. A la física, así, ¿no? En la actualidad, a la física le interesa especialmente los fenómenos Físicos. 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 Claro. ¿Y por qué nos hacen esa pregunta? Porque en sus inicios, la física, como ven, ¿no? Por su etimología, estudiaba todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Es decir, todos los fenómenos. Pero ya con el pasar del tiempo aparecieron nuevas ciencias, como por ejemplo la química, que netamente estudia pues la materia, ¿no? La química netamente estudia la materia. La biología, ¿qué estudia? La biología estudia los seres vivos, ¿no? Ok, entonces aparecieron otras ciencias y ya la física solamente, pues, en este caso, estudia, ¿no? En la actualidad o le interesan los fenómenos físicos. A eso se refiere. Si ustedes revisan su ficha de historia de la física, donde está la imagen del universo y hay una laptop, ahí abajito, les fundamenta lo que yo les estoy explicando. Ahí van a encontrar, dice, ¿no? En sus inicios, la física estudiaba todos los fenómenos naturales. En el siglo XIX, me parece, ahí creo dice, a partir de entonces aparecieron otras ciencias y la física solamente estudió ya los fenómenos físicos. Ahí les dice, lean en esa ficha, vuélvanlo a leer. Si gustan. Bien, pregunta 15, descubrió el péndulo. Galileo. Así es, Galileo, ¿no? El péndulo es como, vamos a imaginar que tú tienes tu collarcito, ¿no? Tú tienes tu collarcito y empiezas a moverlo así, ¿no? Empiezas a moverlo así. El péndulo es una especie de, vamos a decir, como un dije, como si fuera un collar. Se tiene una cadena y realiza un movimiento de va y ven. Va y ven. Ese es un péndulo, ¿ya? Más adelante, cuando ustedes estén en secundaria, aunque ya están en secundaria, ¿no? Cuando estén en los grados superiores, ahí ustedes van a estudiar el tema de movimiento armónico simple y ahí les hablarán sobre péndulo, ¿ya? Harán ejercicios también. Es un tema de física también, péndulo, ¿ya? Muy bien, de pronto estamos aquí, conociendo pues la historia, ¿no? Ya está, hemos terminado esto. Hemos terminado. Y acá de forma rápida voy a pedir intervenciones, ¿ya? Porque como ya esto lo han enviado como actividad, para que quede claro nomás y comprueben sus respuestas. A ver, la pregunta 1 me va a ayudar Diego. ¿Qué pusiste aquí en dos fenómenos físicos? En los fenómenos físicos, no, profesor. Ujú. Ya. Sería. Ahora ya saben qué es fenómeno físico y fenómeno químico. Hasta Sí, profesor. pueden recordar algo que han visto y decirme, ¿no?
un fenómeno físico sería Ya, yo les ayudo por si no han puesto. Ve pensando, digan uno romper una más. madera, ¿Perdón? romper una madera, Romper una madera. Ya. Vamos a poner ese ejemplo. El hecho de romper no implica cambio químico. Así que es un ejemplo de fenómeno físico. Romper un pedazo de madera. Romper un pedazo de madera. A ver, Juan Blanco, levantó la mano. ¿Tienes algún otro ejemplo? Fundición del hierro, del hierro. ¿Perdón? Fundir el hierro. Fundir al hierro. Ya vamos a colocar lo que ha dicho su compañero. Romper un pedazo de madera. Madera. A ver. Fundir al hierro. ¿Qué les parece si para que ustedes lo comprendan mejor vamos a poner así? Fundir o fundición del oro. Ustedes saben que el oro es un metal, ¿sí o no? De color amarillo brillante. Imagínate, haz una comparación. Esos, a ver, ¿cómo te digo? El oro, chicos, generalmente se presenta así en planchitas, así como ustedes han visto, por ejemplo, un chocolate sublime grande, ¿no? En barras. Así ustedes van a ver al oro y para hacer el recubrimiento, por ejemplo, cuando se quiere bañar un anillo, ¿qué harías con ese bloque de oro que tienes? Así, ¿no? Parecido a un sublime, pero de color amarillo. Lo derrito. Exacto, tendríamos que derretir ese metal, que es el oro. Y para derretir, ¿qué tenemos que hacer? Darle alta temperatura, ¿sí o no? ¿Y dónde le dan alta temperatura? En los hornos. Porque ustedes, por ejemplo, han visto, ¿no? Agarran un sublime y si lo agarran sin su bolsita, rápidamente el sublime se va haciendo, o sea, se va fundiendo, ¿no? Se va volviendo líquido en tu mano. Pero el oro no es tan fácil fundirlo, entonces necesita más temperatura. Y eso se hace ya pues en hornos a gran temperatura para realizar, por ejemplo, el bañado, ¿no? El bañado en este caso de un anillo, el recubrimiento de una pulsera, etcétera. ¿Ya? La palabra fundición está muy relacionada con la palabra fusión. ¿Se acuerdan que yo he colocado en una pregunta anterior fusión del hielo? O sea, ¿qué te estoy diciendo ahí? Que el hielo se va a derretir. Pero cuando se hablan de metales, ya no se utiliza la palabra fusión, sino la palabra fundición. Entonces, los metales se funden. Es decir, de sólidos se convierten en líquidos. ¿Y para qué se hace eso? Para hacer recubrimiento, para hacer bañado. ¿Ya? Bien, fundición de oro. Perfecto. ¿Y el oro que se encuentra en estado líquido podrá volver al estado sólido? ¿Podemos volver a tener esas barritas? Sí, solamente tienes que, como cuando hacen chocoteja, colocarlo así en un molde y nuevamente puedes tener pues esa barra de oro que tenías al principio. No sé si ustedes han visto en la noticia, ¿no? A un ingeniero en Comas le robaron varias planchas de oro. Entraron a su casa y le robaron varias planchas de oro. Ahí está, ¿ven? Entonces, ahí les doy ya esa idea. Bien, Camila, ¿qué has colocado como ejemplos de fenómenos químicos? Bueno, en fenómenos químicos puse encender un fósforo y la dilución de un medicamento en agua. A ver. Ya, el primero está bien. El segundo sí vas a corregir. El segundo sí vas a corregir. A ver, el primero me dijiste prender un fósforo, ¿no? Sí. Claro. Cuando prendes estás quemando, pues, ¿no? El palito, el cerillo. Y es un fenómeno químico. Ahí está. Prender un fósforo. Muy bien. Pero lo segundo que me indicaste, eso sí, no es químico. Eso es físico. Los jarabes generalmente algunos vienen en polvo, ¿no? Entonces hay que disolverlos. Las mezclas, chicos,
tanto homogéneas como heterogéneas, no son ejemplos de fenómenos químicos, son ejemplos de fenómenos físicos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso no iría, Camilita, ahí hay que cambiar. A ver, George, ¿tendrás algún ejemplo de fenómeno químico? Fenómeno químico puede ser, profesor, cuando juntamos el aceite con el agua. Eso también es físico, porque ahí vamos a tener una mezcla heterogénea. El aceite y el agua, tú tratas de combinarlos, pero se separan. El Entonces, aceite, si no, profesor, el aceite se vamos. pone arriba y el agua abajo. A ver. Yo les di un ejemplo más arriba. ¿Qué les parece si ponemos eso? La digestión de los alimentos. Ya, vamos a poner eso de ahí. La digestión de los alimentos. O lo que dijo su compañero, ¿quién me dijo? George, pues, me dijiste sobre la respiración. Ese sí es un fenómeno químico. Profesor, yo le dije sobre la digestión. Ah, ya, la digestión. George me dijo la respiración. La respiración también es un fenómeno químico. Pero aquí estamos Profesor, colocando digestión. Dime. uno que podría quedar mejor para no repetir sería la oxidación de una fruta. Muy bien, Diego. La oxidación de la manzana, podemos decir, ¿no? Todos han visto que cuando partimos una manzana se vuelve de color rojizo. ¿A qué se debe? A que el oxígeno del aire lo ha oxidado. Muy bien. pan, profesor. Ah, también, ahí puede ser también, ¿no? En este caso, puedes poner ahí putrefacción de un alimento. Profesor, pero el pan no se vuelve negro, nada, solamente se pone ya no es tan crocante. Pero has visto cuando guardas por días el pan, ¿qué le aparece en la parte, en su superficie? Unos puntos. Sí, se le aparece tal arrugada, pero no se le pone negro, nada, no se oxida. Se le pone blanco. Es que Hongos. exacto. Cuando tú dejas por mucho tiempo, aparece como una lanita de color negrito, plomizo, en la parte, ajá, o verde, exacto. Ahí, por ejemplo, decimos que el pan, pues en este caso, ya está siendo atacado por hongos y obviamente también es un ejemplo de fenómeno químico. Ujú. Bien, a ver, nos queda un minuto. Eso creo eran las dos preguntas que ahí de repente han tenido un poco de problemas porque lo demás ha sido sobre lo que yo les envié una ficha. Entonces creo que no hay